Bon dia a tothom, parlaré en castellà perquè hi ha diverses persones, no sé si moltes, però gent que volia escoltar-me en streaming, que no parla en català. Jo tampoc soc perfecte en català, així que per a mi també ve millor. Gracias por estar aquí en un horario un poco complicado en la rutina diaria de cada uno. Agradezco la presencia de las autoridades académicas del Ateneu Sant Pacià, su rector, Joan Torra, el doctor Joan Torra, el decano de la Facultad Antoni Gaudí, doctor Albert Viciano, profesores. Agradezco también la presencia de alumnos y exalumnos, de amigos, familiares. La verdad que me siento bien acompañada en esta hora cuarta. Agradezco que habéis acudido a esta cita. Se presentan los resultados de mi tesis doctoral, como suele pasar en las tesis. El título es un poco largo: La vida relacional como fundamento de la construcción del templo expiatorio de la Sagrada Familia de Antoni Gaudí. Personas y experiencia según los textos del Fons Martí Malleu y las memorias de Llorenç Matamala. Se ha defendido el 7 de noviembre, como bien decía Viciano, del 2022, una fecha significativa para la Sagrada Familia que ha coincidido con el aniversario de su dedicación en el 2010 y con la visita de San Juan Pablo II en el 1982. Manteniendo las distancias, he vivido con agradecimiento la coincidencia con estas fechas. Hoy, al estar en un contexto donde muchos de vosotros sois expertos de Gaudí, he pensado, además de profundizar en los resultados de la tesis, de poderos explicar cómo he llegado a ellos, porque ha sido un camino fascinante y creo que puede abrir a nuevos y auspicables estudios y a la vez da la posibilidad de conocernos dentro de nuestros ámbitos de estudio. Para hacer que la exposición sea más amena, he preparado unas imágenes. Empiezo por una nota biográfica. En mi vida he tenido la suerte de poder trabajar y mantener una relación de confianza y hasta de amistad con diversas personas que conocieron a Gaudí directamente o que lo conocieron a través de testimonios directos de sus discípulos. Hubo 3 aspectos que me han marcado en escucharlos hablar y que me han hecho reconocer indispensable un acercamiento a la obra de la Sagrada Familia a través de la vida que se desarrollaba en el interior del recinto entre Gaudí, sus obreros y los visitantes. El primero ha sido la cantidad de relaciones que solían citar cuando hablaban de Gaudí y su entorno. El segundo ha sido la manera, el trato que relataban haber tenido con Gaudí, una confianza plena, propia de un amigo y a la vez de una autoridad moral. El tercero ha sido comprobar que para ellos era común utilizar aspectos de las relaciones humanas de Gaudí para explicar cuestiones ligadas a su obra, en particular la construcción de la Sagrada Familia. Precisamente, gracias a las largas conversaciones que se mantuvieron con estas guías, he podido comprobar que la convivencia con Gaudí fue un elemento fundacional y característico de la construcción de la Sagrada Familia, que en aquel momento se reducía a la fachada del nacimiento. También fue crucial el haber encontrado varias postales de la época que pueden datarse entre el 1909 y 1914, en la que la fachada del nacimiento se llama fachada de la vida. Esta definición planteó la cuestión de si el fotógrafo pretendía evocar aspectos que iban más allá de las imágenes de la fachada y quería representar la vida que le acompañaba. Esta intuición se vio reforzada al encontrar artículos y entrevistas de visitantes e invitados ilustres que omitieron la descripción de la obra arquitectónica para hablar de las relaciones entre Gaudí y sus trabajadores y de los trabajadores entre sí. He empezado una investigación en este sentido para ver efectivamente si estas relaciones y la vida que generaban podían verse reflejada en la obra y demostrar, a partir de una investigación científica, que la obra de Gaudí podría considerarse un autorretrato de su misma vida. En la primera parte de la investigación se llevó a cabo un escrupuloso proceso de pesquisa en varios archivos, en concreto 28, que conservan documentos relativos a la construcción de la Sagrada Familia. El objetivo central fue el análisis de todos los documentos producidos por Gaudí o por sus discípulos. Durante el desarrollo de esta investigación se ha podido comprobar que, a pesar del gran interés por la figura de Gaudí, existen fuentes primarias que aún no han sido consideradas y que aportan conocimientos sobre su personalidad y la construcción del templo expiatorio de la Sagrada Familia. Tras el estudio
Tras este estudio, la investigación se circunscribe a dos fuentes: el Fons Martí Malleu, conservado en el Archivo Diocesano de Barcelona, y el manuscrito Antoni Gaudí, mi itinerario con el arquitecto, de Joan Matamala, conservado, el original, en la biblioteca de la Universidad Politécnica de Barcelona. Ninguna de las dos fuentes ha sido estudiada sistemáticamente, ni de forma individual, ni en estudios comparativos. Se escogen estas dos fuentes como principales para la tesis porque los autores fueron las dos personas que estuvieron más cerca de Gaudí mientras construía el templo expiatorio de la Sagrada Familia, siendo ambos trabajadores e íntimos amigos del arquitecto. Ambos se pueden considerar fuentes atendibles de su forma de vivir. Además, las dos fuentes se han considerado complementarias por el carácter de las mismas y los roles de los dos autores dentro de la Sagrada Familia. El archivo de la Secretaría de Gaudí, el Fondo Martí Malleu, conserva el material documental de la oficina del arquitecto y la prensa seleccionada por él. El archivo está formado por 12 cajas, de las cuales 10 son relativas a la Sagrada Familia, por un total de 3.545 documentos, mitad de los cuales manuscrito. Matamala, por otra parte, describe en su texto, a través de un estilo narrativo, los hechos más significativos que quedaron grabados en la memoria de su padre y suya. El documento mecanografiado se compone de 958 páginas. ¿Quién fueron los autores de estas fuentes? Bueno, Joan o Juan Martí Malleu es el hombre de confianza de Gaudí más cercano a la dirección del templo, participando en las reuniones de la Junta Constructora. Aporta un punto de vista ligado a la gestión y la organización general. Fue el secretario personal de Gaudí en la Sagrada Familia, con una implicación creciente en los años. Trabajó con Gaudí desde el 1895 hasta la muerte accidental del arquitecto, interrumpiendo su actividad únicamente en el año 1915 por unas obligaciones como funcionario estatal. Gaudí era muy consciente de que sus palabras explicando el templo y su trabajo habrían tenido una trascendencia en el tiempo. Es significativo que elija como su secretario personal a un profesor catedrático de la Escuela de Comercio de Barcelona en Filología Española y experto taquígrafo. Una persona que hubiera podido transcribir textualmente sus palabras y redactarlas en textos acurados, cosa que hizo. Llorens Matamala y Piñol trabajó para Gaudí como escultor y maquetista desde antes que trabajara con él en la Sagrada Familia. Llorens fue uno de los primeros trabajadores estables en la obra del templo. Este será en la historia de la Sagrada Familia, con Gaudí en vida, el primer y único jefe de maquetista y de escultura, teniendo a su cargo un número variable de trabajadores, desde un mínimo de 3 hasta un máximo de 20. Su punto de vista es siempre el de un trabajador amigo de Gaudí. Sus memorias fueron recogidas por su hijo Juan, que a su vez fue desde su más temprana edad trabajador en la Sagrada Familia y testigo de muchas de las anécdotas que se relatan en el manuscrito. En el pórtico, Matamala, hijo, explica: en esta biografía he curado armonizar los aspectos técnicos con la humanidad del artífice. El escrito empieza señalando la necesidad de conocer su contenido y la originalidad del mismo. Cito el texto: la recompilación de datos personales del ilustre arquitecto ha sido una labor ímproba, añadiendo que trátase de documentos inéditos recogidos por mi padre en su dilatada colaboración con Gaudí y del acervo de mis conversaciones sostenidas con el arquitecto en mi trabajar junto a él. Por su parte, Antoni Gaudí escribió muy poco, que del hecho objetivo de que las personas que se acercaron a él, que trabajaron con él o que fueron sus amigos, sintieron la urgencia de dejar documentado lo que salía de sus labios y, sobre todo, lo concerniente a la construcción del Templo de la Sagrada Familia. El objetivo de la tesis es profundizar en la visión de Gaudí sobre la vida relacional en el ámbito de la construcción de la Sagrada Familia a través del análisis comparativo entre una colección de documentos históricos y unas memorias ordenadas. Esto nos ha permitido ver y tener una versión ampliada de la vida del arquitecto, con un énfasis especial en las relaciones que estableció con las personas involucradas de una forma u otra en la construcción del templo.
El análisis de las fuentes primarias trasciende los métodos técnicos de construcción de la obra, pero proporciona una herramienta para comprender la vida de las personas y cómo ésta incidían en las imágenes de la fachada en construcción. El trabajo de investigación permite afirmar que las personas tuvieron un valor primordial en la construcción de la Sagrada Familia. Las vidas de las personas que aparecen en las fuentes primarias se relacionan con el templo expiatorio de la Sagrada Familia como si se tratara de ex votos. La vida de cada uno de ellos adquiere una sacralidad determinada por ser parte de la construcción. Se aborda la cuestión de la génesis de la obra, poniendo de manifiesto cómo durante el proceso artístico Gaudí pone en primer lugar la acogida de los demás. Os presentaré 8 conclusiones de la tesis. Con una visión global de la investigación, hemos constatado que Gaudí dedica su vida a construir una obra cuya belleza no se limita a la estética de las formas. La ejecución de la obra no se reduce a la pura producción, sino que se concibe a partir de la admiración que despierten las personas. El diálogo que surge entre Gaudí y los observadores atentos a cómo se iba desarrollando la obra les permitía a todos ser capaces de reconocer un símbolo en las imágenes, ya que estaban vinculadas a una experiencia vivida en común. Esta visión de la construcción que parte de la maravilla se opone a la idea de una creación finita, terminada y completa, e introduce una dimensión dinámica en la cual el devenir del ser, las vidas de las personas y de la obra se sincronizan y atraviesan simultáneamente el tiempo, el espacio y la materia. A destacar es la gran cantidad de personas que se mencionan por nombre en las 2 fuentes principales: trabajadores, visitantes, turistas, extranjeros, clérigos, amigos, familiares, niños y pobres, en un número que se acerca a las 2000 personas. Observamos que las fuentes primarias, que para Gaudí es indiferente si el interlocutor es una persona reconocida, o un pastor de cabras, o un niño hijo de trabajadores. El asombro hacia lo que estaban viendo les permitía ser considerado delante a los ojos de Gaudí como un colaborador más de la obra. Una segunda consideración que surge de la investigación encuentra su fundamento en las iniciativas que se pusieron en marcha con motivo de la crisis económica que sufrió la Sagrada Familia en 1914. El Fondo Martí Malleu las detalla a través de una burocracia interna que nos ha permitido definir, entre otras informaciones, casi todas las iniciativas realizadas entre el 1915 y 1926, año de la muerte de Gaudí. La obra pasó de estar ocupada únicamente por los trabajadores a albergar permanentemente numerosos visitantes. La imagen de la obra cambia. Las personas que allí trabajan pasan de ser obreros que construyen un artefacto material a ser demiurgos, palabra griega que para definir el artesano utiliza la idea de pertenencia al pueblo y de energía creadora. Las imágenes de la fachada de la Natividad que quedan impresas en la retina del observador de la época recuerdan así una pintura gótica, debido a que en ambas se concentran numerosas personas, y en el caso de la Sagrada Familia, personas vivas, recordando a la multitud apocalíptica. El tercer resultado trata el carácter expiatorio de la Sagrada Familia. El hecho de que las donaciones fueran imprevisibles y fluctuaran independientemente de la economía general condujo a un método de construcción libre e independiente de condicionamientos. Podemos afirmar que Gaudí, en los momentos económicamente más dramáticos, eligió vivir rodeado por aquellas personas que vivían en estado de pobreza. La incertidumbre del salario de los trabajadores era la misma que imponían las limosnas para la construcción de la Sagrada Familia. Ambas vidas, la de los trabajadores y la de la Iglesia en construcción, dependían de la misma providencia y tenían los mismos problemas, subrayando la afinidad de las 2 vidas, la de los últimos y la de la construcción del templo expiatorio de la Sagrada Familia. La vida con los más necesitados se convirtió en el rasgo característico del templo, hasta el punto que fue denominado la catedral de los pobres.
La tesis también muestra la preocupación de Gaudí por las personas que trabajaban para él y con él. Gaudí fue a la vez el constructor de la catedral y de una sociedad basada en la justicia y en la misericordia. Es el caso de los trabajadores ancianos. Gaudí se preocupó de pagarle un sueldo en una época en que no había ni pensiones ni subsidios. En cuanto a las ideas políticas, Gaudí reconocía a cada uno la buena fe de sus ideales y pagaba el jornal durante las huelgas. Pagaba el día completo incluso cuando llovía, aunque en ese momento el convenio establecía que, en caso de lluvia, se pagara solo el 50% del salario. Para los trabajadores de riesgo de exclusión, Gaudí preveía trabajos transversales que le permitían entrar en contacto con toda la comunidad de la obra. Un ejemplo eran los ancianos que se encargaban de llevar el agua de beber a los demás trabajadores. O el caso de un joven con ideas revolucionarias y vanguardistas, a quien se le asignaron tareas de fotógrafo de la obra y de correo para hacer llegar mensajes al interior de la misma. Estos sencillos trabajos beneficiaban a todos, a todo el conjunto de los trabajadores y a aquellos que de otro modo habrían sido marginados. Gaudí también se preocupaba de los mendigos del barrio y intervino directamente favoreciendo a los más necesitados y creando turnos especiales para ellos dentro del recinto. Esta transversalidad de las personas más vulnerables abrió la obra a un ejercicio de caridad y también permitió a cada trabajador reconocer una realidad dolorosa que muestra que la forma en que se construye la Sagrada Familia ya es parte integrante del contenido. El cuarto resultado de la tesis verifica cómo la vida que se desarrollaba en el interior del recinto tenía una relación directa con las imágenes. Gaudí, al utilizar como modelos a quienes frecuentaban la Sagrada Familia, dignifica a personas que la historia habría descartado o simplemente olvidado y las une, junto con su experiencia vital, en una obra que tiene como finalidad la manifestación de la belleza, como una humanidad transfigurada capaz de superar la caducidad de la vida. El resultado en una especie de autorretrato de la vida que se vivía dentro de la obra. Nadie firma ninguna parte del proyecto, ni siquiera los escultores o el propio Gaudí, manifestando así que se sienten parte del mismo cuerpo que construye la Sagrada Familia. Por tanto, tiene sentido que los cuerpos y rostros representados no sean obras de artista, sino rasgos familiares que remiten a las relaciones que son a la base de la construcción. Sus imágenes no están aisladas, sino que hablan junto con otras imágenes de una sociedad llamada a participar de la historia de la salvación y singularmente llamadas a ser eternas. Es significativo que en la primera columna que Gaudí levanta en la Sagrada Familia, el centro de la Puerta de la Caridad, se pueda leer la genealogía de la humanidad hasta el nacimiento de Jesús. El quinto resultado desvela el perfil de las personas a quienes Gaudí acompañaba durante las visitas. Con el paso de los años, Gaudí dedica cada vez menos tiempo a las visitas oficiales, aunque la obra se vuelve mucho más importante y la figura de Gaudí ya reconocida en la alta sociedad, puede apreciarse cómo el arquitecto se hace sustituir por otras personas del patronato. En cambio, aumenta de forma significativa y exponencialmente el tiempo que dedica a las visitas de grupo de personas comunes y a los niños. A partir de las notas encontradas en las fuentes primarias, es el propio Gaudí quien explica su elección. Decide dedicar su tiempo a acompañar las personas que consideraba, utilizando su terminología, dentro, y no a las que estaban fuera de la obra. Con dentro se refería a las personas capaces de entender cómo se estaba construyendo la Sagrada Familia, y con fuera a las que partían de posiciones autorreferenciales o teóricas, pero carentes de sencillez de espíritu. El criterio también se aplica literalmente, por lo que alguna visita tiene lugar circunvalando el muro exterior, desde donde todavía era posible ver la obra, mientras que para los de dentro se dedicó el tiempo necesario para dialogar y visitar los espacios relacionados con el proceso de construcción, permitiendo además el encuentro entre los visitantes y los trabajadores. Cabe señalar
que no se han encontrado indicios de visita de arquitectos contemporáneos de Gaudí a la Sagrada Familia, pero sí que hay documentadas en las mismas fuentes visita a otras obras suyas. En cuanto a las visitas preparadas y acompañadas por Gaudí, se desarrollan siempre adaptándose a los conocimientos y experiencia del visitante. Gaudí no se limita a explicar la obra, sino que acompaña a los visitantes a contemplar el panorama que se podía mirar desde las torres campanarios. Mirando hacia afuera por la fisura de las torres, Gaudí mostraba a los visitantes los lugares relacionados con sus vidas, por ejemplo, las fábricas o los núcleos urbanos de la periferia. La visión de conjunto que unía el escorzo de la Sagrada Familia, el paisaje hasta el mar, permitía al visitante observar su propia realidad desde arriba, desde la distancia. La visión del paisaje en su conjunto conseguía minimizar la fealdad en la que vivían y resaltaba la belleza que contenía. Una anticipación del escatón, cielo nuevos y tierra nueva. En el fondo Martín Mayeu se han encontrado fotografías con indicaciones de los lugares que serían señalados durante las visitas. La Sagrada Familia no solo se construye para ser vista, sino que se convierte en un instrumento óptico para ver la realidad de una forma nueva. Una sexta consideración sugerida por la investigación encuentra su fundamento en las iniciativas que se implementaron junto con la crisis económica del 1914, que amenazó con el cierre de la obra y el despido de los trabajadores. Inicialmente se intentó solucionar el problema económico con una iniciativa de la Junta Constructora. La iniciativa consistía en una campaña para recaudar fondos que se deberían haberse obtenido gracias a donaciones de gente adinerada. Tras el fracaso de esta campaña y la imposibilidad de recibir legados de donantes ricos, Gaudí impuso la organización de visitas dirigidas especialmente a extranjeros y a gente humilde. El objetivo de la nueva iniciativa no se puede comparar con la mera campaña económica, como lo había sido la anterior organizada por la Junta Constructora. Gaudí comienza una campaña demostrando que el templo expiatorio de la Sagrada Familia se construye gracias a las personas prescindiendo de su economía particular. La diferencia en la organización de las dos campañas fue sustancial. Mientras en el primer caso fueron los patrones de la Junta Constructora quienes fueron a visitar a los posibles donantes tras enviarle una carta, en el segundo es el público objetivo quien fue invitado a visitar la Sagrada Familia, proponiendo una programación de iniciativas con un carácter cultural y festivo. La primera campaña, la de la Junta Constructora, implicó el envío de una carta y, en el caso de respuesta positiva, un porcentaje de ganancia para quienes habían conseguido la donación. Al contrario, la campaña impulsada por Gaudí no aparece ninguna relación mercantilista, hasta el punto que ni siquiera se piden donaciones y muchas veces ni se pide una entrada, sino que se dedica una enorme cantidad de tiempo a la acogida, hasta el punto de que el tiempo que Gaudí dedica a la hospitalidad es comparable al tiempo dedicado al trabajo, lo que nos lleva a afirmar que para Gaudí estas dos actividades tenían la misma importancia. No se han encontrado documentos que acrediten económicamente la iniciativa de Gaudí, aunque no faltan largas descripciones de las visitas en sus archivos. Se concluye, por tanto, que el propósito no era simplemente recaudar fondos, sino generar vida y conocimiento en y del templo de la Sagrada Familia. La obra pasó de estar ocupada únicamente por trabajadores cuyo número dependía de la economía del momento a acoger permanentemente a personas visitantes. Observamos cómo el recorrido turístico coincide con las obras y cómo los propios trabajadores se involucraron en la seguridad y otras tareas relacionadas con las visitas. No solo la fachada del nacimiento se caracteriza por aparecer como un retablo lleno de personajes, sino que también el panorama del interior de la Sagrada Familia se presenta como una multitud, recordando, como ya hemos dicho, la definición apocalíptica. Y aquí una multitud inmensa que nadie podía contar, de cada nación, tribu, pueblo y lengua. Gaudí entiende que la obra de la Sagrada Familia debe comunicar, y para comunicar se necesitan personas con las que relacionarse, el otro.
La séptima conclusión trata de la relación con los obreros. En ningún momento en los textos analizados se menciona una organización jerárquica de la obra y a la vez queda claro que no a todos se le piden los mismos resultados. A nivel organizativo destaca el papel de la Junta Constructora, formada por personalidades importantes de la ciudad y de la que Gaudí no formaba parte, pero a la que se dirigía a través de formales cartas mecanografiadas, algo que denota una cierta distancia o al menos un cierto desapego entre el arquitecto y la institución. Las existencias de las personas que frecuentaban o trabajaban en la obra de la Sagrada Familia se basaba en una vida de comunión y la organización de la obra favorecía al desarrollo de las personas más que a la eficiencia productiva. Los trabajadores fueron organizados por Gaudí en función de sus oficios, por lo que dentro del recinto se formaron una especie de talleres donde trabajaban juntos expertos y aprendices. Gaudí da instrucciones personales a los trabajadores y pregunta a cada uno qué puede y qué sabe hacer. Pide que hagan lo mejor que puedan. Los dignifica a través del trabajo. Es significativo que los trabajadores le llamaran maestro. Gaudí no da órdenes ejecutivas, pero acompaña a los trabajadores para comprender la obra. Muchas veces realiza trabajos manuales con ello, hasta el punto de ser confundido por los visitantes por un trabajador más. Todos los trabajadores conocen el objetivo final a alcanzar. Así como para las visitas disponemos de una enorme cantidad de documentos que describen detalladamente qué hacer en cada momento, la organización del trabajo en el tiempo depende de una determinada rutina diaria y no de una motivación hacia el objetivo. No se han encontrado documentos que preparen las acciones articuladas en el tiempo aplicadas al trabajo o un timing de entrega de las distintas partes de la obra. Al contrario, se describe una rutina de Gaudí a lo largo del día y tareas rutinarias para los obreros, poniendo en valor más la constancia que la motivación. La fluctuación de las limosnas, como se muestra en este estudio, fue un problema constante que, sin embargo, no ha incidido particularmente en el espíritu con el que se trabajaba en la obra. Para hacer frente al déficit, en lugar de despedir trabajadores o cerrar la obra, como las autoridades le habían sugerido al menos 2 veces, Gaudí aplicó soluciones para ahorrar en la construcción. Una vez más, Gaudí demuestra que su atención se centraba en las personas. La vida con los trabajadores terminaba con el cierre de la obra por la tarde, sino que continuaba en los paseos dominicales. No terminaba con el cierre de la obra, sino que continuaba en los paseos dominicales, en las oraciones, en la participación en conferencia o en la vida familiar, por ejemplo, acompañando a una enfermedad o involucrando a las familias en las celebraciones que se organizaban en la obra. Los alumnos de la Facultad de Arquitectura solían frecuentar el templo y ayudaban en varias tareas. Estos se organizaban por turnos en acompañar a Gaudí en sus paseos, apuntándose en unas listas. En una época donde la tasa de mortalidad de los pobres era muy alta, Gaudí se preocupó siempre de la salud de sus trabajadores. La atención de Gaudí al bienestar de los trabajadores no se refiere a la preocupación higienista que estaba surgiendo en estos años de mantener a los trabajadores sanos para un mejor rendimiento, sino que es una preocupación por sus vidas. Por ejemplo, Gaudí se preocupaba también de sus vidas sentimentales, llegando a tener una reputación de casamentero. Gaudí no miraba a los trabajadores como un engranaje de una máquina de producción, una cuestión muy delicada en la época, sino que a cada uno según su propia originalidad, que se define en una vida comunitaria que no se opone a la autonomía de cada uno. En este sentido, utilizar como modelos para las estatuas a personas pertenecientes a la vida de la obra en la Sagrada Familia adquiere un nuevo significado. Gaudí crea en la Sagrada Familia una colorida comunidad de personas que experimentan la caridad y la comunión a diario. Un octavo resultado trata de la preferencia de Gaudí por la infancia, un tema sobre el que no se encuentran estudios previos. Sí, todos sabemos que en el 1909, después de la Semana Trágica, Gaudí funda las escuelas provisionales, pero en el 1914
repite una iniciativa ligada a la infancia. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial empezó las visitas para grupo de niños. Las fuentes primarias de esta tesis nos permiten introducir una novedad en la que se refiere a la metodología aplicada en el caso de los niños, el uso de la paidología. Esto demuestra una voluntad de buscar las técnicas pedagógicas más avanzadas y que tuvieran en cuenta una forma de educación capaz de implicar los sentidos y la psicología de los niños, basada en estudios muy modernos para la época, comparables a lo que más tarde fueron las escuelas experimentales fundadas por Bertrand Russell o las que surgieron en todo el mundo con el método Montessori. Gaudí es consciente de que los alumnos de su escuela provienen de familias de diferentes orientaciones, por lo que reconoce en el modelo educativo moderno, basado en la experiencia, la posibilidad de alejarse de un saber que parte de la teoría y que habría conducido a un pensiero ideológico. En cuanto a las visitas que comienzan en el 1914, se ofrecen para grupos de escolares y de niños sin distinción alguna entre clases sociales y proveniencia. Gaudí se dedica de forma especial a las visitas infantiles que prepara hasta el más mínimo detalle con contenidos relacionados con el arte y la ciencia, alternando momentos de juego y de memoria y de merienda. La importancia central de la infancia en el recinto de la Sagrada Familia queda demostrada en la carta que el nuncio apostólico Aragonesi lleva al Santo Padre después de la visita del 1915, en la que solo aparece una petición para el Papa: bendecir a los niños de la Sagrada Familia. Debido a las visitas, con frecuencia se interrumpen las obras y se involucra a gran parte de los trabajadores para garantizar la seguridad de los visitantes. Gaudí incluso hace cambiar el tamaño de los andamios para hacerlo transitable sin riesgo y con asientos a lo largo del camino. También se colocan señales especiales. En cada visita coincidían al menos 4 personas de la Junta Constructora. Normalmente eran Gaudí, su secretario, el párroco de la Sagrada Familia y un miembro del patronato. También se movilizaban a los estudiantes de arquitectura para que los grupos numerosos pudieran moverse simultáneamente por la construcción. La visita infantil adaptaba los contenidos según el grupo, edad, orientación de la escuela o razón de la visita. Y finalmente, los niños entendían a la Sagrada Familia como la posibilidad de unificar sus vidas. Los pequeños visitantes ya no vivirían encerrados cada uno en su mundo particular, sino que participarían de un mismo destino: ser continuadores de la obra, porque tenían el conocimiento necesario para perseverar en la construcción. Los pequeños no dejaban limosna, pero se les pedía que escribieran textos cortos sobre la experiencia. Los niños, que normalmente son la parte silenciosa de la sociedad, en la Sagrada Familia se convirtieron en testigos privilegiados. La pureza propia de la infancia y la alegría del estar juntos fueron la imagen viva de la transparencia del paraíso. Cabe destacar que las descripciones que se encuentran en estas narraciones infantiles han permitido definir lo que efectivamente Gaudí explicaba durante sus visitas y en qué años. El noveno y último resultado trata de las fiestas. Gaudí organiza fiestas abiertas a las familias de sus obreros y personas del barrio. Tanto si eran religiosas como si no, todas las fiestas se distinguían por su carácter alegre y al mismo tiempo solemne. No existían diferencias sustanciales entre la organización de las fiestas religiosas y las otras, y todas preveían un momento para la oración. Gaudí, por su parte, se distingue en las fiestas religiosas para ser el más devoto y en las otras para ser el más entusiasta. Concibe las proyecciones de luz en la fachada del nacimiento, estudia personalmente los fuegos artificiales, difunde el juego de hacer volar cometas entre los niños y adultos del barrio y mucho más. A través de las fiestas, Gaudí crea un momento que unifica a las personas entre ellas y con el lugar del trabajo. El hecho de que la Sagrada Familia se encuentre fuera de la ciudad convierte la participación en las fiestas en una especie de peregrinación. En el recinto de la Sagrada Familia, a través de la fiesta, se supera la contradicción entre lo sagrado y lo profano y se celebra la vida a través de la participación en una obra dirigida a Dios.
Gaudí no se consideraba el artífice de la Sagrada Familia, sino que se presentaba como el colaborador del Creador. Esta actitud se define no solo en el trabajo, sino también en la celebración. La fiesta, de hecho, és la culminació de la creació. En conclusió, analitzant com Gaudí va passar el seu temps treballant i considerant que la seva voluntat no contemplava una data de conclusió de l'obra, podem afirmar que la construcció de la Sagrada Família funcionava sobre la base dels principis ideals i espirituals que posaven la vida abans de la productivitat. Excloem que les imatges que defineixen aquesta obra tinguin una finalitat purament estètica i diem que estan al servei de la humanitat sencera, a la qual el projecte, en la seva essència, assigna intrínsecament una tasca. Gaudí va viure en una dimensió hospitalària en la que les persones eren cridades perquè havien entès el significat de l'alt projecte en curs i no perquè representaven algunes virtuts particulars. En elles portaven el desig íntim de formar part de la història de la salvació, de ser recordats i d'estar cridats a no morir. L'elecció de no demanar als artistes que inventessin les imatges, sinó que la creessin com calcs de persones vives, fa que cada escultura sigui rostre d'una existència que ha passat precisament en aquest lloc. Les imatges representen grups, continuant així la tradició figurativa cristiana, i la manca de figures aïllades eludeix qualsevol indici de sentit pietista. Gaudí ofereix un art que subratlla d'una banda l'ésser comunitat i per l'altra l'ésser únic. El fet que això s'expressi en una porta a travessar, el portal de la façana del naixement, es remunta al bautisme, una entrada marcada per la fórmula trinitària que cadascú travessa cridat pel seu nom. Gaudí construeix la Sagrada Família així com es construeixen les catedrals medievals, evocant la Jerusalem celestial. En una imatge, els nens l'han habitat juntament amb els pobres i els forasters. Aquí termino la meva presentació. Si algú té alguna pregunta respecte, intentaré respondre.